esa computadora. Ya estoy grabando. Entonces, en el sistema de representación americano o ASA, pues generalmente la proyección izquierda es la misma derecha, pero pues como al contrario. Porque al contrario, digamos como el reflejo. Y lo que yo veo visible acá, pues lo veo invisible acá. Entonces, como que es al contrario. Entonces, lo mismo en la superior, la inferior, y lo mismo en la posterior con respecto a la frontal. Sí, son las mismas vistas, pero como reflejadas. El sistema DIN, que es el sistema europeo, ¿sí? Dice conocido como sistema europeo o proyección de primer cuadrante. ¿Por qué primer cuadrante? Porque, digamos, cuando yo tengo un sistema de proyección diédrico, es como si tuviera 4 cuadrantes, ¿cierto? 4 cuadrantes. Yo tengo aquí cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4, ¿sí? Entonces, da lo mismo. Este es el 3 y ese es el 4, ¿sí? Y este es el 2. Entonces, cuadrante 1, 2, 3 y 4. Entonces, la proyección americana ASA es del cuadrante 3, porque entonces es como si yo tuviera aquí el dibujo y mi proyección superior y mi proyección lateral, ¿sí? Están como sobre el dibujo. Y la proyección del sistema americano, ¿sí? Que sería el cuadrante 1, es este, ¿sí? Que los planos de proyección están por detrás. Entonces, por eso se habla ahí de cuadrantes. Entonces dice, situado entre el observador, entonces aquí es el plano se sitúa siempre atrás, o sea, la proyección la hacemos atrás. Entonces, por eso, digamos, cuando él está viendo aquí el objeto, proyecta atrás sobre el dibujo, entonces cuando ve aquí frontal, él proyecta sobre el plano de atrás lo que está viendo aquí adelante. Esa es como la diferencia. Aquí está como el desdoblamiento, entonces el desdoblamiento de la caja se hace al revés, ¿sí? Entonces en ese caso la caja la desdoblan como con el objeto detrás de la caja y en este caso la caja se desdobla con el objeto delante de la caja. Y las proyecciones quedan, la frontal queda atrás, la superior queda abajo, la lateral derecha queda a la izquierda por la proyección, porque él está observándolo desde otro punto de vista contrario al plano. Entonces aquí, bueno, aquí no me aparece el dibujo no sé por qué no me aparece. La proyección, pues del dibujo, la frontal va a permanecer igual, ¿sí? Pero lo que cambian es como la lateral izquierda, lateral derecha, ¿sí? O sea, que quedan como al contrario. Entonces la superior en el sistema DIN queda abajo, la lateral derecha queda a la izquierda, la lateral izquierda queda a la derecha, la inferior queda arriba, ¿sí? Entonces, esa es como la única diferencia. O sea, que digamos, que yo veo como las proyecciones al contrario, es simplemente porque el plano de dibujo está por detrás. Es la diferencia con el sistema americano. Entonces, realmente, si nosotros abrimos un plano que viene de España, muy seguramente ellos están utilizando proyección DIN, ¿sí? Entonces, las proyecciones la utilizan al contrario. Si vemos un plano tal vez americano, estadounidense, pues ellos utilizarán el sistema ASA. Son los dos grandes sistemas que hay, ¿sí? ASA, americano, de tercer cuadrante, o DIN, que sería de primer cuadrante, o europeo. Básicamente esos son como los dos sistemas de representación que hay. Nosotros, todo lo que hacemos aquí en esta asignatura, pues es ASA. Trabajamos ASA, el dibujo que hacemos es ASA. Si ustedes, por ejemplo, ven dibujo por ejemplo, llegaron a ver dibujo mecánico o dibujo de ingeniería, pues muy seguramente utilizaremos proyección ASA, ¿sí? Que es el americano. Bueno, eso como aclaración. Vamos a continuar con un tema que se le llamaría vistas dirigidas, que es lo que nosotros estamos haciendo. Cuando nosotros estamos aquí tenemos esta proyección isométrica y la llevamos a unas vistas, bueno, tenemos una vista principal. Aquí dice objeto A, sistema ASA. Para este libro, yo les voy a pasar unas hojitas que tengo de este libro. Bueno, aquí 1 es la proyección frontal, 2 es inferior, 2 es la frontal, 1 es la superior y 3 la lateral derecha. Entonces aquí tenemos frontal, superior y lateral derecha. Y hace como unas proyecciones. Eso lo numeras porque el ejercicio dice, haga la vista dirigida 4, la vista dirigida 5, la vista dirigida 6. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros establecemos una posición diferente a esas posiciones principales, pues se conoce como vista dirigida, ¿sí? Una forma fácil de explicarlo sería
viéndolo, por ejemplo, en un programa de estos, ¿sí? Entonces yo a este programa le digo, bueno, yo quiero ver esta vista isométrica, por ejemplo, ¿cierto? Desde el sureste, ya tenemos muy claro qué es lo que es el concepto de rumbo independiente. Entonces aquí dice isométrica sureste. Y mire que la figura se ubica. Yo voy a mostrarles aquí en la vista derecha superior, en la vista frontal y en la vista lateral una visualización que está haciendo de este instrumento, se hace a través de una cámara. Entonces voy a decirle aquí, bueno, muéstreme la cámara F6, ¿sí? Entonces si ustedes ven aquí, ¿sí? Aquí está este puntico que yo señalo acá, ¿sí? Este punto, este es el punto donde está la cámara ubicada, ¿sí? En este caso, ¿sí? Entonces la cámara, si ustedes la ven, está ubicada en una posición en el espacio. Yo la podría ubicar en el espacio por coordenadas. Por ejemplo, si yo voy aquí a propiedades y le digo, bueno, ¿dónde está ubicada esa cámara? Dice, está ubicada en el punto X 68.99, en el punto Y en el 9.134 y en el Z en el 104. O sea, tiene una ubicación en el espacio, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que ustedes tienen su cámara de celular y, no sé, le apuntan, por ejemplo, a un pocillo que tienen encima del escritorio. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Entonces, cogen su celular, le van a tomar la foto al mouse, al pocillo que tienen ahí encima y entonces se ubican arriba, ¿sí? Entonces ya tienen una posición que están apuntándolo desde arriba, o sea, están apuntando como hacia abajo, o sea, tendrían una pendiente negativa de la cámara y tienen como una dirección. ¿Cómo pueden mirar la dirección? Hacia dónde están ubicados ustedes, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste. Aquí es lo mismo. Entonces, esto es lo mismo. Esto es una vista que yo puedo dirigir y especificarla mediante una ubicación en el espacio que sería X, Y, Z, y esa ubicación en el espacio, recuerden que yo puedo asociar los ejes cardenales con las coordenadas, perdón, el eje clásico de coordenadas cartesianas, lo puedo asociar con el cardinal, ¿sí? O sea, yo puedo darle al eje Y un valor que es norte-sur, al eje X un valor que es este-oeste, al eje Z, es decir, el cenit o el nadir, ¿cierto? Entonces, este punto está ubicado en el espacio. Entonces yo, por ejemplo, aquí en este, mira, aquí me muestra la cámara que tiene una posición desde esta esquina, como esta es mi vista superior, o sea, yo podría definir hacia dónde está apuntando esa cámara en el rumbo. ¿Sí? Entonces, como que está apuntando hacia allá, entonces mire que está apuntando hacia el norte, oeste, ¿cierto? Yo puedo decir, la cámara está apuntando del norte hacia el oeste tantos grados. Y miren esta cámara es la frontal y en la lateral también lo vería porque es altura. Mire que aquí en altura me dice que él está apuntando como hacia abajo, ¿cierto? Entonces tiene una posición que está apuntando con una inclinación, ¿cierto? Con una inclinación, en este caso es una pendiente. Entonces, yo esa vista dirigida le puedo decir a una persona, bueno, ubíqueme la cámara con una posición de norte hacia el este, ¿sí? ¿Sí? Perdón. Sí, bueno, sí, en este caso, la posición de la cámara está apuntando, aquí tengo mi vista superior, ¿sí? Tengo esa vista superior, entonces apuntando allá hacia el norte, hacia el este, acuérdense, entonces está del norte hacia el este, ¿sí? Así, tantos grados, y con una pendiente que yo puedo ver en una vista de altura que es con tal inclinación. Entonces ubíqueme la cámara desde el norte apuntando hacia el este, ¿sí? Y con una inclinación negativa, ¿sí? Negativa, con una pendiente negativa, o sea que mire de arriba hacia abajo. Yo también le podría decir a la cámara, entonces ahora vamos a hacerlo al contrario. Entonces, si yo muevo esta cámara, entonces mire, empiezan a ver el objeto desde otro punto de vista, ¿sí? Entonces ya el objeto lo están viendo desde abajo, ¿sí? Como que la parte de abajo, están viendo como la parte de abajo del objeto, ¿sí? Empiezan a verlo desde abajo. Y entonces ustedes, ¿qué cambiaron? Cambiaron la inclinación, cambiaron la pendiente, cambiaron la posición, digamos, de la cámara, pero con respecto a la altura. Entonces yo la moví sobre un eje, que en este caso sería el eje de altura, y lo que estoy es colocando la cámara debajo del objeto. Y entonces aquí la cámara tiene el mismo rumbo, sigue siendo norte hacia el este, tantos grados, pero la inclinación ya no es negativa, sino que ya la inclinación es positiva. Entonces esa cámara la puedo ubicar con dos vectores, ¿sí? Un vector de dirección y un vector de inclinación. Si le digo cambie la dirección, entonces la voy a mover hacia este lado, ¿sí ven? Entonces ahora la voy a mover y la cámara está apuntando hacia el norte, pero ahora está hacia el este. Entonces noreste, tantos grados,
y con una pendiente negativa, pero si la pongo desde arriba, entonces voy a que la vea desde arriba la figura, ¿cierto? La figura ahora la está viendo con un rumbo, ¿sí? Norte, tantos grados hacia el este, ¿sí? Y con una pendiente negativa. Entonces, eso es lo que hace un programa. Esto es un programa. Entonces, si yo aquí lo muevo, entonces el visor, entonces si ve que el visor, pues el visor rota a lo largo del objeto, ¿sí? El visor se mueve ahí a lo largo de esto y le da una inclinación a la cámara y una posición, una dirección. Entonces, eso es una vista dirigida, es una vista dirigida, es una posición que yo asumo en el espacio que la puedo definir mediante una coordenada cartesiana, pero esa coordenada cartesiana, digamos, es la ubicación de la cámara. O sea, la cámara está ubicada en el punto 15, en X, menos 41 en Y y en Z en 76, ¿cierto? Pero ¿hacia dónde está apuntando esa cámara? Ah, bueno, entonces tengo que decir, esa cámara está apuntando hacia tal dirección o tiene tal orientación y tiene tal pendiente o tal inclinación. Entonces, vamos a ver documentos que tenemos para esto. Entonces hay un documento acá que ya les subo aquí al aula. Entonces les estoy creando esto. Voy aquí a materia descriptiva H2. Entonces, archivos, material de clase. Entonces, bueno, voy a poner unidad 2. Una carpeta que se llama unidad 2. Crear. Listo, dentro de esa unidad 2 vamos a entrar y el primer documento que les voy a compartir es este, ¿sí? Que es una guía de cómo documentos, unidad 2. Entonces es un ejercicio de guía que después es la mejor manera de entender como esos conceptos acá. Listo. Entonces, ¿qué contiene ese documento? Bueno, tiene un archivo que ustedes van a descargar y lo van a abrir con el Reader, con el Adobe Reader o con el Acrobat si tiene el profesional, pero generalmente todo el mundo tiene el Adobe Reader. ¿Y por qué con el Adobe Reader? Porque aquí, ¿sí ven? Si ustedes ven a la izquierda, él abre unos menús que dice, bueno, no sé, aquí sale un menú que dice capas, ¿sí? Este se llama archivos adjuntos, este se llama miniaturas, bueno, me interesa el que se llama capas. Le doy clic a capas y él me despliega unas capas donde están cada uno de los dibujos que yo tengo acá. Entonces, bueno, entonces voy a ir hacia atrás y voy a apagar los ojitos que me salen ahí, como la visualización. Entonces dice, voy a apagar esto, voy a apagar este. Audio, vistas, bueno, voy a ponerlo. Sí, entonces aquí dice rótulo, bueno, obviamente el rótulo es la imagen, dice líneas de referencia, entonces es como la línea de referencia y el título la teoría del ejercicio. Y aquí dice vistas principales, que son estas, y los textos y el sólido. ¿Qué es lo que pasa acá? Ahora nosotros vamos a hacer al contrario. No vamos a ver el sólido y sacar las vistas, sino que ahora nos van a mostrar las vistas y vamos a sacar el sólido. Es más difícil, ¿sí? Digamos, mentalmente es un poquito más complejo ver las vistas y entender qué es lo que yo tengo acá y dibujar el sólido, que ver el sólido y sacar las vistas. Entonces, ahora el proceso es al revés. El proceso es, a partir de estas vistas que yo tengo acá, entonces tengo que dibujar el sólido. Entonces, ¿qué me muestra aquí el ejercicio? Entonces el ejercicio me muestra aquí este sólido con estos puntos IJ, HK, L, FG, EA, D. ¿Qué sería lo primero que yo podría hacer acá? Entonces, como completar los textos en esta vista, ¿sí? ¿Dónde queda ubicado CB aquí? ¿Dónde está ubicado D? ¿Dónde está ubicado EA? Eso sería como lo primero que yo podría hacer en este ejercicio, ¿sí? Yo les recomendaría que se lo hicieran en un papel, ¿sí? Porque una cosa es ver esto aquí dibujado y pegar y prender esto, y otra cosa es entender cómo estoy pasando esas medidas al otro lado. Bueno, este es un ejercicio que tiene es muy sencillo, tiene que es un ejercicio pequeñito de
5 por 5 por 5, es un cubo. Y esto está aquí ubicado a 2.5, y esta altura sí está ubicada a 2, y esto tiene 3. ¿Sí? Creo que esas son las medidas. La única medida hay como, esas están en la mitad, y esta sí, esta altura es un poquito, esta es de 2 y esta es de 5. Entonces, para que pues hagan el ejercicio completo, ¿listo? Como ejercicio de clase, y esa es como la idea, pues ustedes van haciendo este ejercicio en la clase, porque pues nada sacamos, si yo les paso este ejercicio y ustedes van allá y hacen lo mismo y lo miran ahí, pues la verdad no, es muy difícil entender esos conceptos de descriptiva así, como solo viéndolos. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el tema de vista dirigida? Entonces, normalmente le dicen, bueno, dibuje la vista dirigida con un vector visual. O sea, lo que yo tengo aquí en el programa, ¿sí? Es eso. Es una cámara que está apuntando con un vector. Y ese vector lo puedo descomponer en dos elementos. Entonces, es un vector que lo puedo descomponer en un vector de orientación y en un vector de inclinación, ¿cierto? Entonces, la orientación la doy a través del rumbo y la inclinación la doy a través de la pendiente, ¿sí? Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, el vector de visual para ese objeto es tantas, está ubicado en tal orientación y está ubicado con tal pendiente, pues me están dando el punto de donde está apuntando en el espacio. Entonces, en este ejercicio me dicen, bueno, dibuje la vista dirigida con un vector visual que dice vector de rumbo 45 grados hacia el sureste y vector de pendiente 30 grados negativo. ¿Sí? Esta notación acá es otra manera de colocar el rumbo. Yo prefiero colocarlo sur 45 este, pero para saber que pues yo siempre tengo que tener en cuenta norte o sur. Pero bueno, de pronto este ejercicio que hicimos, pues lo hizo, me pasó el dato de otra persona y se me olvidó corregirlo acá, pero igual es lo mismo, es la misma notación. Entonces dice, dibuje la vista dirigida cuyo vector visual tiene esta dirección y esta orientación, perdón, y esta inclinación. ¿Sí? O sea, está ubicado en un punto en el espacio con esa orientación y con esa inclinación. Entonces está orientado con una orientación, está orientado con un vector de rumbo apuntando hacia el sur, 45 grados hacia el este. Y está ubicado negativo. ¿Qué quiere decir negativo? O sea que está de arriba hacia abajo. ¿Sí? Recuerden. Entonces el vector va bajando. Listo, entonces nos dan esos datos. Pero lo primero que yo les recomendaría acá para entender cómo es el poliedro es primero pues dibujar el poliedro. Entonces voy a dibujar el poliedro acá. ¿Listo? Entonces, ese es el poliedro de acá. Voy a ubicar los textos. Ese es el poliedro que debemos girar en el espacio. ¿Sí? Voy a ponerlas ocultas. Entonces, ¿por qué me ayuda a tener dibujado la isométrica para las vistas dirigidas? Porque como que entiendo un poquito mejor la figura, ¿sí? Entiendo qué puntos están en el piso, aunque no es que con esto no la entiendan, porque igual aquí tienen claro cuáles están en el piso, cuáles están en el techo, ¿sí? Pero eso es sencillo. Bueno, entonces lo primero, entonces hacen esa descomposición, entonces les hacen esa descomposición, le dicen, la cámara está ubicada con un vector visual que tiene estos dos componentes. Entonces un vector de orientación de 45 grados hacia el sureste o de rumbo. Entonces lo primero que hacen es ubicar el vector de rumbo, ¿sí? Entonces voy a poner como, recuerden, aquí le estoy colocando lo que tienen que hacer. ¿Sí? Primero, trazar el vector de rumbo con un rumbo 45 grados sureste. Entonces recuerde que el rumbo siempre lo medimos en superior. Ubicamos una especie de norte, sur, este y oeste. Y trazamos el rumbo. Entonces dice 45 grados acá, 45 con respecto hacia el sur, hacia el este. Entonces, esta es la orientación que lleva este vector de rumbo hacia allá. Entonces, él me indica hacia dónde va a salir la primera auxiliar. ¿Cierto? Entonces, la primera auxiliar siempre va a salir paralela al vector de rumbo. Entonces, aquí, trazar la vista auxiliar paralela al vector de rumbo. Entonces, siempre va a salir paralela al vector de rumbo, la primera auxiliar. Entonces, ¿qué es paralela? O sea, alguien puede decir, ¿la puedo ubicar aquí o la puedo ubicar aquí? Sí, la pueden ubicar a este lado y proyectar hacia el lado, o la pueden ubicar acá y proyectar hacia ese lado, donde tengan más espacio. Kevin. Dice que levantó la mano. ¿Sí? ¿La escuchó? ¿O no? ¿O era un error del Zoom? Bueno, ¿sí o no, Kevin?
Listo. Primero auxiliar paralela al vector de rumbo. Pum. Trazar las proyecciones de los vértices del poliedro y trasladados a la vista auxiliar. Entonces, recuerden que estas proyecciones yo las voy a hacer perpendiculares a la vista auxiliar. Entonces, paso las distancias. ¿Desde dónde? Entonces, aquí está, dice auxiliar, paso las distancias. ¿Desde dónde van a tomar las medidas? Desde la frontal, obviamente. Van a pasar las medidas, la distancia de I, la distancia de G, la distancia de K. Pasan todas las medidas acá. Y listo, van a hacer lo que venimos haciendo igual, a completar el poliedro. Entonces vamos a dibujar el poliedro. Entonces dibujo primero las líneas que son visibles y después las ocultas. Recuerden que las visibles son las que están más cercanas. Entonces todo lo que está aquí cerca de la línea de referencia va a estar visible y todo lo que está más alejado de la línea de referencia va a estar oculto. Entonces todo lo que llegue a E y a A pues va a quedar oculto. Todo lo que llegue a L, a H, a S, todo esto es visible. Entonces la figura se va a ver así. Es una vista de altura, entonces vemos todos los puntos que están en el piso alineados y todos los puntos que están en el techo los vemos alineados. Listo. Esa es el primer vector. O sea, la primera descomposición que hacemos, la hacemos primero en un vector de orientación. Ahora vamos a trazar un vector de pendiente. Entonces, para trazar el vector de pendiente, necesitamos que trazar la pendiente en una vista donde yo vea la altura. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos altura. Por eso la auxiliar siempre la hacemos a superior. ¿Sí? Porque pues, si lo hacemos por este lado, no nos quedaría la dirigida. Igual aquí yo puedo decir visualizar el ojito de arriba, de abajo, vertical, les explico eso. Bueno, entonces, vector pendiente. Entonces, bueno, trazan una línea horizontal y van a medir el vector pendiente. ¿Cuánto es el vector pendiente? Dice, vector pendiente 30 grados negativo. Entonces, ¿negativo qué es? Negativo es que va descendente, o sea, que va del techo hacia el piso. Entonces, aquí tenemos techo, piso. Entonces, el vector va hacia abajo. ¿Cuántos grados? 30 grados negativo. Alguien me puede decir, bueno, pero ¿por qué no apuntó el vector para allá y me dio los 30 grados acá? Sí, pero digamos, es importante visualizar hacia dónde va el vector. Entonces, en este caso, entender que el origen del vector es este y marcar la flecha o marcar el punto hacia dónde va el vector. Entonces, yo podría decir que este es el vector OB. Entonces, el punto O es el inicio y el punto B es hacia dónde va. Entonces, este vector OB empieza acá y va hacia allá. Entonces, me indica o de una vez me clarifica hacia dónde debe salir el vector pendiente, que debe salir con la misma orientación. O sea, el vector punto O está acá, el punto B debe salir de hacia allá. No lo puedo colocar acá y salir hacia el otro lado porque estaría mal. Voy a aprovechar aquí como lo de dibujo. Un momentico, a ver si... para que no quede ahí como yo marcando solo con el mouse. Entonces, lo que les digo es esto. Yo podría también, esta línea que yo tengo acá, sí, que es mi piso. ¿Sí? Entonces, yo podría decir, bueno, yo puedo medir 30 grados, sí, acá mediría 30 grados acá, ¿sí? Y apuntar el vector hacia allá. Pero entonces lo que les digo es que no lo voy a hacer hacia allá porque como el vector O, B es este, ¿sí? Es el punto de origen es este. Él me marca hacia dónde va el vector. Entonces, yo mido los 30 negativo, pero entonces miro hacia dónde va la flecha, entonces lo voy a sacar hacia el lado que va la flecha, que en este caso es hacia este lado. ¿Sí? Tienen la misma dirección. Entonces, eso es lo que les digo ahí. Bueno, entonces, y es importante ¿para qué? Para la siguiente vista auxiliar que vamos a hacer. ¿Cómo va a salir la siguiente vista auxiliar? Va a salir perpendicular al vector, ¿sí? O sea, aquí esta línea de acá o sea, mi vector, voy a poner otro color, mi vector, este vector, acá, este vector forma 90 grados, o sea, es como si tuviera la escuadra acá, acá hay 90, ¿sí? Ahí hay 90, ¿sí? Entonces, entre la auxiliar y el vector forma un ángulo de 90.
¿Hacia qué lado voy a sacar la auxiliar? Ahí sí no puede ser hacia cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque el vector me dice hacia dónde estoy viendo yo. Entonces, en este caso, la flecha está apuntando para allá, ¿sí? Entonces, la auxiliar siempre la voy a hacer detrás de la flecha, o como diríamos, como el inicio del vector o de la cola del vector. Entonces, la auxiliar va a ir a este lado, no a este lado. O sea, no la puedo hacer a este lado porque cambiaría la visualización. ¿Sí? Ahí sí la cambio. En este no cambio. O sea, el dibujo va a quedar diferente, pero la visualización final me queda igual. A mí lo que me interesa es esta. La vista dirigida es la segunda auxiliar que yo hago. Entonces, me interesa es cómo va a quedar esto acá. Entonces, aquí sí es importante que el auxiliar esté por detrás del vector, o sea, por la cola del vector, voy a sacar la auxiliar por detrás. O sea, como si yo estuviera, porque es que esto es lo que marca es que yo estoy viendo, esta flecha me marca es que yo estoy viendo de hacia allá. ¿Sí? Yo estoy viendo hacia allá. ¿Sí? Entonces, por eso lo hago hacia ese lado. Si lo hago a este lado, pues me queda al revés y como que estaría viendo hacia este lado, como en dirección contraria al vector. Listo. Entonces, las proyecciones van a salir perpendiculares, proyectan los puntos, pasan las distancias. ¿Desde dónde van a pasar las distancias? Auxiliar 2 y superior son anexas, entonces las distancias las van a tomar acá. Dibujan lo visible y después, ¿cómo dibujan lo invisible? ¿Para qué tienen este sólido? Como para guiarse. Entonces, por ejemplo, ustedes lo que hacen, lo que empiezan a mirar es, bueno, yo tengo una cara que es F-I-J-A-E, entonces localizan la cara, F-I-J-A-E. ¿Qué va a ser visible acá y qué va a ser invisible? Entonces, si ustedes miran este dibujo, pues lo que está visible es lo que está cercano acá. Y JHF va a estar visible acá. ¿Qué va a estar invisible? CBD, lo que está más alejado. Bueno, algo que nos puede servir también es como hacer una tablita, ahorita, pues más adelante hacer una tablita, que me dice, de acuerdo a los vectores, yo qué voy a ver acá. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio me dice que los vectores son, es sur, ¿cierto? ¿Cuánto era? 45 hacia el este, ¿sí? Ese era el vector de orientación. Y el vector dependiente es 30 grados negativo. ¿Qué voy a mirar acá? Voy a mirar esto. Va sureste y va negativo. Entonces, yo podría hacer una tabla, digamos, de acuerdo al si el vector va en esta dirección, ¿qué puedo ver acá? Entonces, en este caso, como va desde el sur hacia el este, ¿sí? Del sur hacia el este, el vector de orientación. Entonces, del sur hacia el este, yo me ubico en superior y digo, del sur hacia el este es hacia allá, ¿cierto? Como está el vector allá. Entonces, ¿qué voy a ver visible? Esto es lo que voy a ver visible en la auxiliar segunda, ¿sí? Allá. Entonces, voy a ver esta parte y esta parte, ¿sí? Del poliedro. O sea, voy a ver lateral izquierda y posterior, ¿sí? Y si el vector es negativo, pues voy a ver la parte de arriba. Y si el vector es positivo, pues voy a ver la parte de abajo. Entonces, como es negativo, voy a ver superior. Entonces, voy a ver esas tres vistas. Las voy a ver aquí en esta. Voy a mirar, mire. Lateral izquierda es esta. ¿Sí? A, J, B, F, I, E. Posterior, mire la parte de atrás. I, H, J, K. ¿Sí? Y un pedacito de allá atrás. Y voy a activar aquí las... bueno, no puedo activar. Y la superior, pues mire, aquí veo F, I, H, C. ¿Sí? Ahí veo la superior. Entonces ahí veo ¿qué vistas veo? Estas tres. Entonces yo puedo hacer una tablita si, por ejemplo, el vector de rumbo es noreste y es positivo. Si es noreste y es negativo. Si es suroeste y es negativo. Entonces yo podría hacer una tablita con las tres vistas que yo voy a ver ahí. ¿Listo? Aquí la hacemos. Y entonces como que yo puedo clarificar qué voy a ver en esta vista dirigida. Bueno. Entonces ahí en esa vista dirigida pues voy a ver. Mire, dice sureste. Entonces voy a ver lateral izquierdo. ¿Cuál es el lateral izquierdo? F, I, E, A, J. Entonces F, I, E, A, J es visible. Posterior, que está atrás. I, H, J, K. I, H, J, K. Ahí está en posterior.
¿sí? Entonces, todo eso que yo veía aquí en este invisible, ahí lo voy a ver visible, porque estoy viéndolo desde otro punto de vista. Y como el vector es negativo, entonces voy a ver la parte de arriba del objeto, F y GH. F y GH es positivo, la parte de abajo va a quedar oculta. Entonces, tengo eso para orientarme y saber qué voy a ver acá. Y lo puedo ir revisando en el poliedro. Y pues obviamente también tengo esto acá que me dice que va a ser visible y que va a ser invisible. Entonces todo lo que está cerca, I, J, H, F, K, visible. Todo lo que está lejos, B, C, D, B, C, E, todo está oculto. Entonces ese es listas dirigidas. Yo este tema lo veo aquí con el otro mezclado porque pues acabamos de ver todo esto, acabamos de ver rumbo y pendiente, estamos viendo traslado de puntos, pues pasar ese tema por allá para la unidad 3, pues no me parece mucho más fácil verlo acá, en la unidad 2, como que ya tenemos el concepto fresquito de cómo traslado puntos, de cómo haga visibilidad. Entonces lo único que le agregamos es cómo saco ese vector visual con dos datos que me dan, que sería rumbo y pendiente. ¿Listo? Entonces yo este documento ya se los pongo ahí, pero puse ahí, unidad 2, listas dirigidas, ejercicio. Bueno, y pues vamos a hacer unos ejercicios como ¿para qué? Para entender este tema. Bueno, entonces ya les subo ahí los ejercicios, digamos, facilitos. Entonces, tenemos acá dos ejercicios sencillos y aquí voy a ocultar esto primero porque es que esto pues no lo vamos a hacer ni asa, lo vamos a hacer solamente esos dos. Tenemos dos polígonos y vamos a practicar el concepto de rumbo y pendiente con esos dos ejercicios, ¿cierto? Entonces vamos a darle unos conceptos aquí a esto. Entonces cada uno de esos le voy a poner no, perdón. Bueno, sí. Primero saquémoslo con ese que es sencillo. Entonces aquí tendríamos que sacar las vistas y hacer la vista dirigida. Y luego, si lo aplicamos al revés, como lo estamos haciendo, que es a partir de la vista saco la isométrica y si saco la dirigida. Entonces, bueno, con eso es como para practicar ahí que les quede claro ya, bien claro el concepto. Bueno, entonces, aquí dibujar esa vista dirigida y aquí vamos a dibujar esta vista dirigida. Aquí vamos a utilizar un vector de rumbo de, este sí lo voy a colocar como es, de hacia el norte, 30 grados hacia el oeste. ¿Sí? Y el vector de pendiente, vamos a hacerlo de 45 grados, hagámoslo positivo. Y hagámoslo hacia el sur, 60 grados hacia el oeste. Y el vector, pues dejémoslo también igual. Ese vector, dejémoslo, espere para más también positivo porque igual como para ver la parte de abajo. Y vector. Entonces vamos a hacer esos dos ejercicios ahí sencillos para ver qué tan claro nos quedó el ejercicio. Entonces primero vamos a dibujar unas vistas rápidas de eso. No necesitan dibujar el poliedro. Bueno, si lo quieren dibujar es sencillo para que lo tengan ahí. Ahí tienen las medidas. No sé, creo que no, están un poquito distorsionadas. No, como que quedan peor. Tiene 40 por 35
por 31, ¿sí? Esto está a 20, esto está a 27. Bueno, aquí no hay más datos. Este es en total, es 22 más 20, 42, 28 de altura y 42 de ancho. Esto está en la mitad, a 12. Esto de acá hay 15, y allá también hay 15. Y de altura tiene 10. Vamos a hacer esos dos ejercicios para la unidad 1. Entonces son aparte. Ejercicio 1, ejercicio 2, unidad 1. Ya verticales. Este sería, porque nosotros venimos Unidad 2, titulando. ¿no? ¿Señor? Unidad 2. Sí, para la unidad 2. Exacto. En la unidad 2 nosotros veníamos trabajando con... Profe, ¿y el anterior, el que nos estaba explicando esa parte? Este como ejercicio de clase, yo le recomendaría hacerlo aparte para que lo entiendan bien, ¿sí? De pronto, pues si lo quieren hacer, me parece como prudente para que repasen bien el concepto, pero no tiene que estar ahí en el... O sea, yo diría eso, es que si estamos, por ejemplo, en clase, ustedes en clase tendrían que hacerlo, o sea, ahí en clase como que lo van haciendo y como que van entendiendo una vez. Lo que pasa es que aquí también como para este tipo de clases como que... como no están ustedes ahí en el espacio de trabajo, pues es como diferente. Pero no, yo lo haría para mecanizar la idea. Si lo quieren hacer, no es obligatorio, ¿listo? Entonces, con eso sí empezamos, con ese ejercicio empezamos, que son más sencillos, ¿bueno? Entonces, este ejercicio, eso es lo que iba a mirar, qué pena. Iba a mirar, era... entonces, ese sería nuestro ejercicio inicial. Sería el ejercicio 01, vistas o vista, porque realmente es una, o sea, son dos auxiliares, pero el concepto es vista, ¿no? O sea, la dirigida es la segunda. Vista dirigida. Sería nuestro primer ejercicio de vista dirigida y este sería el segundo. De vista dirigida. Sí, no es vistas porque realmente el término no es vista, sino vista dirigida. Lo que pasa es que se descompone en dos vectores, pero realmente la vista dirigida es la que obtenemos aquí al final, es la vista dirigida. Entonces, primero, saquemos las vistas de esto, o sea, ahí continuamos como con la misma dinámica, que serían las 3 vistas de esto, y a partir del tercer ejercicio lo hacemos al revés. O sea, esto es como más como para mecanizar la idea. A partir del tercer ejercicio lo hacemos al revés, que es, digamos, a partir de la vista, sacamos la isométrica, y luego si hacemos la dirigida. ¿Listo? Que hay como, empezamos con esto el jueves. Bueno, sería bueno que hicieran uno, para si hay dudas, lo resolvemos el jueves. Pero yo el jueves ya los tengo hechos y los revisamos. Se los voy a subir en un documento para que lo tengan ahí también. Voy a hacerles el documento de una vez y se lo subo ahí como en un documento para que lo tengan ahí más claro. Bueno, mejor porque es que pronto no se ven bien las medidas, entonces igual les voy a crear de una vez el documento. Y se los paso ahí. Ahorita se los subo ahí, se los completo. Bueno, ¿preguntas? ¿Cómo le fue en el cuestionario? Pues bueno, yo creo que les fue como, pues mal no les fue. He visto peores, pero mal no les fue. ¿O sí? Profe, Mal, profesor. entonces, ¿Cómo?
Profe, entonces, bueno, los dos ejercicios los deja ahí en Teams. Sí, ya se los subo ahí pues, para que les quede ahí como el documento y donde puedan visualizar bien las medidas. Ya se los subo de una vez, en 5:30 se los subo por ahí. Voy a poner el rotulito y ya. Mm, Bueno, antes de, si no, vamos a quedar haciendo esto, pero antes de que se me olvide, a ver, aquí hay un videito que explica qué es lo que es una visibilidad. No, no explica, mentira, muestra. ¿Sí? Es un video. Acerca de cómo es la visibilidad y qué es lo que hacemos. Con el ejercicio que tenemos ahí precisamente. No sé, siempre se ha cortado ahí. Bueno. Y encontré un tutorial que hace, digamos, aquí en SEA, el SEA de Málaga. Es como un sistema de excelencia académica de la Universidad de Santander. Precisamente hay ejercicios de vista dirigida.
Bueno, aquí hace una explicación de un poliedro, cómo saca sus vistas, bueno, cómo le empieza a poner las notaciones. Y después explica también como con un programita en 3 dimensiones qué es lo que está uno haciendo. Entonces aquí traza el rumbo. ¿Sí? Mira aquí el rumbo. Entonces primera paralela al rumbo, pasa las distancias, pasa los puntos y construye la vista. Bueno, acá. Y ahí habla de la visibilidad. Bueno, cómo lo va construyendo acá. Que queda invisible y que queda visible. Y luego traza el vector dependiente. ¿Sí? El vector dependiente pasa los puntos. Acá. Y allá pasa las distancias y construye el poliedro en esa vista. Ese es un poliedro un poquito como complejo para verlo, me parece. Lo voy a compartir también ese video ahí en el curso. Tiene otro más adelante que vamos a ver, pero este es de vista dirigida también, pero al principio acerca otras cositas, un poquito más sencillo. Entonces se los comparto ahí también en el grupo. Ese es de los tutores del SEAN. Se lo voy a compartir ahí. Yo ya les subo este documento. Entonces vemos el jueves y tienen pues hecho este ahí como pues empezado, por lo menos como para irlo haciendo aquí en clase. Bueno. Y si tienen algo adelantado, pues mucho mejor, ¿no? Ay, me faltaron las letras. Toca volverlas a pasar porque me faltaron las letras. Pues lo paso otra vez. Bueno, entonces vemos jueves. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Vale. El jueves Profesor, yo tengo presencial, una ¿cierto, pregunta. profe? ¿El jueves qué? No, Presencial. ah, Bueno, a ver. Primero, ¿cómo es? ¿El jueves qué? Que es el jueves presencial, profe. Ah, sí, el jueves yo estoy en la U. Claro, ese sería bueno hacerlo presencial. Sí, claro. Casi, miércoles y jueves profesor, estoy allá. ¿Sí? yo tengo una pregunta. Esto es que de la unidad 1 me faltó el último ejercicio antes del parcial. ¿Aún lo puedo subir? Pues esta semana, listo que ya digamos terminamos unidad 1 ya, porque ya no podríamos subir nada más. Esta semana suba ahí lo que le falta, bueno, Y si yo modifico un documento, con correcciones, me coloco una carpeta que se llame correcciones, listo, y no hay problema. no, Pero entonces déjeme a el ver, antiguo, o sea, lo que le digo, un ejemplo, a ver, no digamos por porque o sea, si ejemplo, lo modifico queda como si lo hubiera hecho, por exacto. ejemplo, Ujú. Entonces, mire, por ejemplo, bueno, aquí Oscar Daniel Arenas tiene dentro de su carpeta de unidad 1, pues están los documentos y tiene una carpeta que se llama correcciones. Entonces ahí subió la corrección del ejercicio 1, por ejemplo. Entonces, pero igual quedó que el ejercicio 1 lo subió el 22 de abril y lo corrigió el 30. ¿Listo? Entonces me crea una carpeta que se llame correcciones y ahí coloca todos los que necesita corregir. bueno. Bueno, Chao, chao, profesor, chao. gracias. Listo. Vale, nos vemos.